¿Alguna vez te has preguntado por qué es necesario ser cristiano? Quizás a ti te ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Por qué hay que ser cristiano? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? Uno no puede ser salvo simplemente portándose bien. Quizás no es suficiente reconocer que existe un Dios y ya. ¿Por qué hay que ser cristiano? La verdad del cristianismo, hermanos y amigos que están aquí con nosotros, no comenzaron con el siglo I, cuando Jesús andaba por esta tierra, sino que las verdades del cristianismo están fundamentadas en el principio. Se originan allá, cuando todo comenzó. Y es por eso que durante varios domingos vamos a estar explorando las verdades centrales de la fe cristiana. Los pastores vamos a estar explorando las verdades centrales de la fe cristiana y lo que queremos es equipar a la iglesia para que tú puedas en primer lugar contestar tus propias preguntas acerca de la fe y también poder ayudar a otros que te preguntan acerca de ¿por qué tú crees esto? Pero en segundo lugar, nosotros queremos ayudar a las personas que están constantemente visitándonos a que puedan encontrar respuestas a sus preguntas acerca del cristianismo y que puedan dar el próximo paso en su caminar hacia Dios. Y yo creo que para esto no hay mejor lugar en la Biblia donde comenzar que ¿dónde? En Génesis, capítulo 1, versículo 1, y quiero que lo puedas leer conmigo. Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Imagínate el universo como es, inmenso, grande, lleno de planetas, de astros, de estrellas, de galaxias. Y ahora imagina que todo esto, cada átomo, surgió en un instante cuando el Creador abrió su boca, si se puede decir así, y dijo: sea la luz. Todo fue traído a su existencia. ¿Qué clase de Dios es este? Que con su poder y autoridad habla y todo se hace. Y ese Dios que te creó a ti y a mí, y si Él te creó, ¿cómo deberías vivir tú? Yo creo que el efecto de ese peso de este pasaje era lo que Moisés quería lograr en el pueblo de Israel, porque si recuerdas, Moisés le está escribiendo a un pueblo que salió de Egipto, iba atravesando el desierto hacia la tierra prometida. Imagínate Israel, un pueblo que había estado esclavizado por más de 400 años en Egipto, un país politeísta. Lo más probable es que muchos del pueblo de Israel ya hayan puesto su fe ¿en quiénes? En los dioses diferentes de Egipto. Algunos de los israelitas quizás estaban preguntándose: ¿quién es este Dios Yahvé o Jehová? ¿Quién es este? ¿Cómo sabemos que ese tal Yahvé existe y que no fue uno de los dioses egipcios que hizo todo, como Ra o Atún o Amún? ¿Quién se ha preguntado algo así alguna vez? ¿Cómo yo sé? ¿Cómo sabemos? Y lo que Moisés quiere enseñarle al pueblo y lo que nosotros necesitamos entender hoy es que ese Dios, Yahvé o Jehová, es el creador de todo lo que existe, aún de ellos mismos. Y por eso Él es digno de que le amemos, de que le adoremos y que le obedezcamos. Del mismo modo, hoy nosotros estamos viviendo en un mundo que desconoce a Dios. De los más de 8,000 millones de personas que hay en el mundo, quiero decirte que solo el 34% profesa, aunque sea de la boca para afuera, creer en el Dios de la Biblia, en Yahvé, el Dios creador.
Por eso, hermanos, es urgente que nosotros proclamemos el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio, ¿sabe dónde comienza? En el principio, afirmando que Yahvé es el creador de todo lo que existe. Primero comencemos contemplando las imponentes palabras de Génesis 1. Mire esto, o sea, lea esto y medite. En el principio, cuando no hay nada, cuando solo está Dios, cuando no hay un universo de materia, en el principio Dios creó. Ex nihilo, de la nada, sin materiales previos, los cielos y la tierra. Génesis 1:1 creo que es el versículo más importante de Génesis y probablemente el fundamento de toda la Biblia. Quite Génesis 1 y ¿con qué Biblia usted se queda? Si tú crees este solo versículo, óyeme lo que te voy a decir. Si tú crees este solo versículo, no te será difícil creer toda la Biblia y tampoco te será difícil creer el Evangelio. Porque si Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué no puede hacer? Él lo puede hacer todo. Cuando no existía nada, Dios lo creó todo. Como nota un autor, Henry Morris, él dice lo siguiente acerca de este versículo 1. Génesis 1:1 refuta el ateísmo porque el universo fue creado por Dios. Refuta el panteísmo porque Dios trasciende su creación. Refuta el politeísmo porque un solo Dios creó todo. Refuta el humanismo porque Dios y no el hombre es la última realidad. Y refuta el evolucionismo porque Dios creó las cosas hechas. No evolucionaron. Dice el versículo 2, Dios creó la tierra y cuando la hizo estaba sin forma y vacía. Todos los elementos estaban allí, pero sin su forma final. Y dice el texto que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu del Señor es ese Espíritu, es ese agente energizante y vivificador para producir vida en el planeta. Este planeta que al principio no tenía vida, el Espíritu Santo comienza a producir vida en este planeta. ¿Y qué es lo que vemos aquí en Génesis? Usted comienza a ver ya señales de un Dios plural. Aquí vemos implícitamente la Trinidad, con el Padre dando la palabra, el Hijo que es la palabra creadora y el Espíritu Santo actuando como el agente vivificante de la creación. Y cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, descubrimos cosas muy importantes acerca del Dios creador. En primer lugar, que Dios el creador es personal. Es un Dios personal. Yahvé en muchas maneras es como nosotros, aunque infinitamente distinto a nosotros. Pero Él piensa, Dios habla, Dios decide, Dios calcula, Dios trabaja, Dios analiza. Él tiene aprecio por la belleza y por el orden. Tiene buen gusto y se deleita en las cosas buenas. Yo sé que en la medida que yo decía eso, yo veía gente diciendo, sí, yo soy así. Yo soy así también. Y algunos decían, no, yo no soy así cuando habla del orden, de que le gusta el orden. O por ejemplo, que trabaja. Quizá algunos digan, no tanto, pero bueno. El punto es que nosotros reflejamos parte de esa naturaleza de Dios. Él se parece a nosotros porque es un Dios personal. Ahora, ¿usted cree que todo el mundo piensa así acerca del Creador? No. Para otros, el origen del universo no se debe a la actividad creadora de un Dios personal y de un Dios inteligente. Por ejemplo, el hinduismo, que es una de las religiones más grandes del mundo, que tiene el 15% de la población mundial, el hinduismo cree, por fe,
que en el universo hay una realidad última, o lo que ellos le llaman un principio cósmico, que ellos le llaman Brahman, que es el fundamento de todo lo que existe. Ese principio cósmico es eterno, infinito, inmutable, impersonal y está más allá de toda comprensión. Brahman es la fuente de todo, incluida la existencia de otros dioses, como los dioses hinduistas que ellos creen. Y uno de ellos se llama Brahma, sin N. No confunda Brahma con Brahman. A ellos no les gusta que confunda eso. Porque Brahma es un dios creador, pero de muchos dioses. La existencia para ellos del universo es un ciclo interminable en que el universo se crea y se destruye en función de sus dioses. Pero esa realidad última que ellos llaman es lo que la nueva era, el movimiento de la nueva era le llama la energía del universo. ¿Ha escuchado usted personas hablando de la energía? No, porque la energía. Hay que equilibrar la energía. No, porque eso tiene una energía mala, una energía negativa, una energía positiva. Algunos no lo saben, pero esas son palabras del movimiento de la nueva era. O, por ejemplo, para los amantes de la Guerra de la Galaxia, ¿a quién no le gusta Star Wars? Me encanta Star Wars. Eso en Star Wars es la fuerza, ¿verdad? Que la fuerza sea contigo. A eso se refiere lo que ellos creen que es ese principio cósmico. Pero hay otro tipo de personas que creen, por ejemplo, en el Big Bang. En el Big Bang, el universo se originó no de un Dios personal o inteligente, sino por casualidad. Ellos hablan por fe también de que el universo comenzó hace aproximadamente 13.8 millones, 13.8 mil millones de años, a partir de una explosión de un punto que le llaman singularidad, una cosa un poco compleja, dando lugar al espacio, al tiempo, a la materia y la energía. No hay explicación de, entonces, esta explosión, ¿qué fue lo que explotó? Porque si no había materia exactamente, ¿de qué estamos hablando? De que explotó. Ahí es donde no pueden explicar de dónde salen las cosas. Pero, hermano, amigo, ¿qué es lo que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que vemos? Un mundo que tiene sentido, que tiene belleza, que refleja inteligencia, que tiene intencionalidad, coherencia y propósito. Todo está diseñado para que el ser humano viva y florezca, ¿sí o no? Pareciera que lo pusieron todo en su puesto para nosotros. Dice un autor, de hecho, ateo, por cierto, Martin Rees es un cosmólogo, astrofísico. Él dice, las leyes que gobiernan el universo parecen estar perfectamente ajustadas a nuestra existencia. Donde quiera que mires, hay ejemplos de ello. Si alguno de estos números básicos fuera incluso ligeramente diferente, la vida tal como la conocemos no podría existir. Y lo que nos está diciendo es un ateo. Pero él dice, pareciera. Hay otro científico que precisamente su ciencia lo llevó a convertirse a Cristo, Alan Sandage, astrónomo. Fíjense que él fue el asistente y el que se quedó en lugar de Hubble, el que inventó el telescopio Hubble. Él dice, me parece muy improbable que tal orden haya surgido del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Él dice, para mí, Dios es un misterio, pero es la explicación del milagro de la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y en el mismo artículo él dice, fue mi ciencia la que me llevó a la conclusión de que el mundo es mucho más complicado de lo que la ciencia puede explicar. Es un Dios personal. El Dios creador es un Dios personal, es un Dios inteligente, es un diseñador. Pero no solamente Él es un Dios personal, Él también es un creador ordenado y lógico. Independientemente de lo que tú puedas creer acerca de los días de la creación, algunos piensan que son largas épocas, otros piensan que son literales. Independientemente de eso,
Hay un orden en la creación que muestra que Dios es un Dios lógico. A diferencia de todo esto que he mencionado, de la casualidad, de la explosión o de una fuerza impersonal en el mundo. El capítulo 1 de Génesis, hermano, no está escrito en un lenguaje científico, está escrito en un lenguaje normal, del día a día, como nosotros hablamos. Sin embargo, es preciso lo que dice según el entendimiento que Moisés tenía. Así que Dios, después de crear los cielos y la tierra, en Génesis 1, Él dice que dijo que fuera la luz, creó la luz y separó la luz de las tinieblas, y en ese momento comenzó probablemente el movimiento de rotación de la tierra, donde parte de la tierra tiene luz y parte de la tierra tiene oscuridad. Luego el Señor separó las aguas de arriba de las aguas de abajo. Es decir, ¿qué hizo Dios? Creó un espacio que hoy le llamamos, ¿cómo le llamamos? Atmósfera, donde se puede respirar. Separó las aguas que están en las nubes con las aguas que están abajo, y abajo Dios ordenó todos los mares. Luego lo que hizo Dios fue juntar todas las aguas. Probablemente ahí la fuerza de gravedad comenzó a funcionar en la tierra, y todas las aguas se reunieron y salió la tierra seca. Y en esa tierra seca, qué hermoso nuestro Dios, comenzó a producir todo tipo de vegetación. A los que nos gustan los víveres, gloria a Dios porque el Señor produjo todo tipo de vegetación, ¿verdad que sí? Pero aquí quizás a las que les gustan las flores, wow, cuánta belleza. A los que les gustan los mangos, todo eso comenzó allí. Dios hizo que la tierra produjera todo tipo de vegetación que luego sería el alimento que usaría para tanto animales como seres humanos. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí. Más para abajo, cuando Dios le dice al ser humano cuál iba a ser su comida, Él dice, mira, a ti te voy a dar los árboles que tienen semilla y los que tienen fruto. Y a los animales le voy a dar los árboles verdes. Así que a mí que nadie me diga que me estoy comiendo hoja verde. Lo de nosotros fue semilla y árboles de fruto. Léalo para que usted vea que es así. Pero cierro el paréntesis. No, es una broma. A mí me encantan las cosas verdes, pero el texto dice que eran para los animales. En el cuarto día dice que Dios puso en el cielo las lumbreras, el sol, la luna y las estrellas, y no solamente para alumbrar, Él lo hizo también para fijar las estaciones y los tiempos y para guiar a los viajeros. Pero luego Dios creó las primeras criaturas, que son las del mar, y luego las aves del cielo. Y por último, fíjense el orden que Dios va llevando. Él no crea una cosa sin antes proveer para su sustento. Y luego al final, ¿qué Dios crea? Dice, los animales terrestres según su especie. Dios creó seres vivos terminados, hermano, terminados. No fue por mitad, no fue en medio de una evolución. Él los creó funcionales, con una identidad genética particular que los hacía ser una especie. Por ejemplo, Dios creó el perro y lo creó perro. Y Dios creó el gato, gato. Y creó la garza y el pez y la ballena, etc. Dios los creó según su especie, cada animal con las cualidades particulares que tienen. Interesante, todas las especies fueron creadas con la facultad de tener en sí mismas variaciones sin llegar a ser otra especie de animal. Es decir, ¿cuántas razas de perro usted conoce? ¿Qué quiere decir? Que Dios creó a todas las razas de perro que hay. No tuvo que hacer eso. ¿Sabe por qué no tuvo que hacer eso? Porque Dios crea cada especie con la capacidad genética de tener variaciones sin llegar a ser otra especie. Eso es lo que significa que los creó según su especie. Así que cuando usted vea el chihuahua chiquitico y el galgo grande o el pastor alemán, usted dice, qué glorioso es nuestro Dios, que con su sabiduría y su poder creó especies de animales que al mismo tiempo pueden variar en ellos mismos sin dejar de ser lo que son.
¿Por qué yo estoy diciendo esto, hermano? Usted sabe por qué lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque muchos claman que esas son las muestras de una llamada evolución que nadie la ha visto. Nadie ha visto la evolución. Así que, ¿qué hemos descubierto aquí? Hemos resuelto hemos resuelto el misterio de la gallina y el huevo. ¿De verdad que hemos resuelto el misterio de quién fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. Claro que si usted le pregunta a un evolucionista, ¿qué le va a decir? El huevo. Pero nosotros sabemos que Dios hizo ¿qué? La gallina. Para que la gallina pusiera los huevos. La teoría de la evolución o la teoría del mono, como algunos la conocen, propone que algunos organismos evolucionaron de forma espontánea, de formas de vida muy simples, digamos unicelulares, a formas de vida muy, muy complejas, a través de interminables mutaciones, selección natural, un lenguaje que no hace ni siquiera mucho sentido aquí, a través de millones de años. Y todo eso al azar, es decir, pura casualidad. Ahora, hermano, la casualidad no tiene propósito alguno. Un hecho a la casualidad no hay propósito y por lo tanto, ¿cómo puede producir organismos que tengan un diseño perfecto para la vida? Solo una mente inteligente puede hacerlo. Y le hemos estado cantando hoy toda la mañana a ese Dios creador, digno de alabanza. Pero después de haber creado todas estas cosas, entonces en el versículo 26 viene su creación especial. Dios decide crear al ser humano. El capítulo 2, más adelante, y lo vamos a ver en un momentico, nos da los detalles de cómo fue que Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, lo moldeó y le dio vida. Pero alguien me dirá, quizás tú estés pensando en tu mente ahora, el cristianismo no puede probar que la creación bíblica es verdad. Bueno, nadie puede probar la creación porque la creación tuvo un solo testigo. ¿Quién fue? Dios. Y ninguno de nosotros estábamos ahí para verla. Hebreos 11:3 dice lo siguiente: nosotros creemos en la creación por la fe. Oiga lo que dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, por lo tanto fue hecho por el invisible. Ahora yo le voy a decir algo, la realidad es que ninguna religión, ni tampoco las teorías pseudocientíficas del Big Bang y la evolución, tampoco se pueden probar. Todos actúan en base a la fe. El origen del universo para ellos también tienen que creerlo por fe. Los hinduistas no han visto ni siquiera el Brahman. Tampoco los llamados científicos vieron el Big Bang. Ni tampoco nadie ha visto la evolución ocurrir. Todo es por fe. Ahora, entonces, pastor, ¿qué diferencia hay? Porque si el cristianismo es por fe y la evolución es por fe y el hinduismo por fe y el budismo es por fe y todo es por fe, ¿qué diferencia tiene el cristianismo? Ay, qué bueno que me lo preguntaste. Lo distinto de la fe cristiana es que sus explicaciones coinciden con la realidad visible. Pablo dice que los atributos invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidos por las cosas hechas. Es decir, los atributos de Dios que son invisibles, usted lo puede ver. Salga a la calle, mire para arriba, mire el cielo. Usted se levantó esta mañana y abrió la ventana y respiró. Y abrió la ducha y cayó agua. ¿Quién hizo esa agua? Los niños que están aquí. El agua no la hace la llave. No. La llave trae el agua. Pero Dios hace el agua. Y nadie puede destruir el agua. Porque el agua vuelve y se transforma, y vuelve y se transforma, y vuelve y se transforma. ¿Quién hizo eso? Él.
¿Quién hubiera inventado algo así, hermano? Es una maravilla. Es una maravilla. Mire alrededor y vea cómo los atributos de Dios quedan claramente expuestos ante la belleza y la grandeza de la creación. Es una fe, la fe cristiana es una fe cuyas explicaciones de la creación tienen sentido. Cuando partimos, desde luego, de la existencia de un Dios como personal, ordenado, todopoderoso e inteligente. Pon esa pieza en tu rompecabezas y todo te va a tener sentido. Mira a tu alrededor y ya lo verás. Piensa en la idea de la reencarnación, por ejemplo, que creen tanto hinduistas como budistas. Un ciclo interminable en el cual el alma de alguien que muere vuelve a vivir o se reencarna en otra vida que puede ser superior o que puede ser inferior dependiendo del karma. El karma quiere decir las acciones que tú haces que tienen una consecuencia. Imagínese usted eso. Es decir, sígame por un momento, piensa en esto. Hay un sistema de causa y consecuencia, según ellos. Yo vivo bien y me muero, reencarno en una vida más elevada. Yo vivo mal y me muero y reencarno en una vida inferior. Pero esa reencarnación no está en la mano de nadie. Es decir, la persona murió y no hay un mecanismo inteligente o un Dios o nadie que hace que eso suceda. ¿Cómo sucede eso? Sucede. Nosotros por lo menos sabemos que cuando nosotros nos morimos, hay un Dios que dijo que está destinado para todo hombre que muera una vez y después de esto el juicio se va a presentar delante de la presencia de Dios. Entonces son esas cosas como absurdas que no coinciden con la realidad que vemos. Es como que de repente un criminal está viviendo una vida criminal y cae en la cárcel, pero nadie fue que lo metió en la cárcel. Él de repente apareció, y yo estoy en la cárcel. ¿De dónde salió esto? Usted sabe que no es así. Ahora, ¿por qué todo es importante? ¿Por qué todo esto es importante? Gracias por preguntarlo. Hoy día hay muchos a quienes no les importa el origen del universo, ni la existencia. Es decir, hay una gran cantidad de personas que lo único que les importa es el hoy y el aquí, y que consideran irrelevantes estas preguntas que hemos hecho. Ellos no son ni ateos ni religiosos, están en el medio, son pragmáticos, ¿verdad? Yo he conocido personas así. ¿Tú crees en Dios? No. ¿Y tú crees en la evolución? Tampoco. ¿Qué tú crees? No me importa. ¿Y cómo tú crees que el universo surgió? No sé, pero no es relevante para mi vida. Yo lo que tengo es que vivir el hoy y tratar de salir de esta olla y conseguir dinero y hacer lo que yo quiera hacer. ¿Tú conoces personas así? O quizás alguien aquí es así también. No, esto de la religión es algo puramente social, dicen algunos, ¿verdad? Esto es social. Yo vengo aquí a la iglesia a acompañar a mi esposa o vengo a acompañar a mi esposo, pero esto es algo social. Yo realmente creo que vivimos aquí, tratamos de hacer lo mejor que podamos, al final nos morimos y se acabó todo. Usted conoce personas que piensan así, ¿verdad? Vive lo mejor que tú puedas y después te mueres y se acabó todo. Ahora, cuidado, porque esa creencia también requiere fe. ¿Y si hay un creador? ¿Y si es verdad lo que dice la Biblia? Y tú viviste como que no hay nada. Y tú viviste pensando que te iba a morir y que todo estará bien. Pues mira que no todo va a estar bien. Porque si hay un creador, como la Biblia dice que lo hay, y tú lo ignoraste toda tu vida, tienes un serio problema. Porque la manera en que entendemos nuestro origen en el pasado determina nuestro destino en el futuro. La manera como entendemos nuestro origen en el pasado determina nuestro destino en el futuro.
Si es verdad que somos producto de la casualidad o de emanaciones impersonales, entonces nada tiene propósito, piénsalo. Nada tiene sentido, nada tiene propósito ni dirección, no hay valor en las cosas. Los derechos humanos no tienen ningún fundamento, el amor no existe, la vida no vale nada, las virtudes humanas tampoco tienen importancia. Pero si fuimos creados por Dios, entonces tenemos un propósito y tenemos un destino. Nuestras vidas cuentan y Dios tiene planes eternos para nosotros. Gloria a su nombre. Los seres humanos tenemos un sentido de eternidad que Dios puso en nosotros y sabemos que la vida tiene valor, que el amor es real y que las virtudes hacen la diferencia. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Yahvé Dios creó al ser humano con un propósito especial. Él nos creó con un propósito especial. Mire lo que dice conmigo, mire lo que dice el versículo 26 al 28. Léalo conmigo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Wow. El ser humano fue señalado por Dios, oiga bien lo que le voy a decir, para ser el representante visible del Dios invisible. Como decía mi profesor de hebreo, nosotros somos los representantes visibles del Dios invisible. ¿Qué fue lo que Dios hizo aquí con su creación? Dios planeó crear al ser humano como su creación especial, creados a su imagen y semejanza, para que ellos puedan amarle a Él, Él amarlos a ellos, tener comunión con Él y servirle como sus representantes en la creación, como si fuéramos vicerregentes con Él. Eso fue lo que Dios hizo. Fíjese cómo Dios pone al hombre sobre toda la creación y le dice que la someta, que le dice que gobierne sobre todo lo que existe, todas las criaturas. Y fíjense qué interesante, todas las criaturas que Dios había creado anteriormente fueron hechas según su especie. Usted lo leyó. Las plantas según su especie, los peces, las aves y los animales terrestres, todos fueron creados según su especie. Pero del hombre, ¿qué dice? Según su especie. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Usted dice, ¿y qué diferencia hace eso? Toda la diferencia del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés aquí? Que a diferencia de los animales, el ser humano lleva la imagen de su creador. Y te dice, ¿qué tiene eso que ver con el evangelio? Todo. Nosotros los cristianos creemos en una creación personal de un Dios personal que nos hizo con un propósito y que nos dio una tarea específica. Y no solo una tarea específica, sino que tiene un plan que lo está desarrollando hasta el final. Ese es el Dios que aparece aquí en las Escrituras, y por eso el cristianismo es necesario para ser salvo. Dios ordenó al ser humano multiplicarse, llenar la tierra y someterla. El hombre está encargado de desarrollar el planeta. No, el ser humano no es un simio evolucionado. ¿Y por qué entonces se parecen tanto los animales entre ellos y por qué los simios se parecen al ser humano? Bueno, usted ha ido a una
¿cómo se llama? A un desfile de moda. Te ha ido a un desfile de moda, ¿verdad? Te se da cuenta que cuando hay una exposición de primavera, de no sé, Oscar de la Renta o no sé quién, vienen ropa diferente, pero todas tienen una misma línea. Bueno, el hecho de que nosotros nos parecemos, que los animales se parecen, lo único que dice es que hay un creador igual. Hay un diseñador que lo hizo todo. Y todo lo muestra a él y muestra su inteligencia y su diseño. Pero miren, el ser humano es su creación especial. Los animales no han dejado de ser lo que son. ¿Usted ha visto alguna vez? ¿Cuántos han visto animales aquí produciendo, fabricando edificios y ahora están fabricando una calle? Los perros antes dormían aquí, ahora ya no duermen ahí, ahora caminan de pie. No. ¿Qué es lo que vemos? Que los animales siguen siendo ¿qué? Animales. Usted va a la selva y usted va a encontrar que los leones duermen en cuevas, igual que los osos. No han subido de nivel. Pero el ser humano ha desarrollado el planeta. Tristemente, y también por causa del pecado, le hemos hecho mucho daño al planeta en el desarrollo. Pero no podemos negar que el ser humano ha desarrollado el planeta que Dios le dio a cuidar. Solamente hay que irse y mirar. Yo vivo cerca de la Cayetano Hermosén, del lado abajo, y cuando yo veo hacia arriba hay unas tremendas torres que llegan yo no sé a dónde. Digo, wow. ¿Cómo el hombre tiene la capacidad de hacer un edificio tan bonito, tan alto y que no se cae? Eso, toda esa tecnología. Piensa en la tecnología que el ser humano ha acumulado a través de todos los años. Todo eso habla de un ser especial, distinto. El ser humano fue creado no solamente distinto y especial, él fue creado también para estar en comunión con Dios. Mira Génesis 7 y 8, Génesis 2, 7 y 8. Entonces el Señor Dios formó al hombre. ¿Qué fue lo que hizo con el hombre? Dice que lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Más adelante se describe la creación de la mujer. Mira los versículos 21 al 24. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado de ella, del hombre, formó, otra vez la palabra formó. Igual como formó al hombre, aquí formó a la mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De paso, el matrimonio fue instituido por Dios. El capítulo 2 de Génesis nos da ese detalle de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Brevemente lo había presentado en el capítulo 1. Te das cuenta el detalle de Dios de hacerlo con sus manos. Dios formó al ser humano. El ser humano no es un resultado evolutivo. Es el único ser que comparte el aliento dado por Dios. Dios sopló sobre nosotros aliento de vida. Por eso el cristianismo enseña que el ser humano tiene un alma. Es aquí donde él recibe esa alma. Un alma que no muere cuando el cuerpo físico muere. A diferencia de los animales y de las plantas, el ser humano cuando muere físicamente, su alma sigue existiendo. Y es lo que trasciende. Por eso a la pregunta primera que me hicieron de que por qué es necesario el cristianismo, aquí está la respuesta. Tú eres un alma viviente. Tú tienes el aliento de Dios en ti. Y esa alma no muere cuando tu cuerpo muere. ¿Qué va a pasar con esa alma? Y Dios determina eso también. Eso lo determina tu relación con Él. Mire lo que dice Job capítulo
32, versículo 8. Pero hay un espíritu en el hombre y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. ¿Te das cuenta? Hay un espíritu, el soplo del Todopoderoso le da entendimiento. Y es por esa parte espiritual que Dios nos ha dado que los humanos podemos tener una relación con Dios, que le podemos conocer, que le podemos amar y que también podemos decidir rechazarle. Por esa razón, tú y yo no podemos ignorar al Creador y su plan para la humanidad, porque no somos como los animales que mueren y se acabó. Nosotros tenemos un alma que no muere y que tiene un destino final, y ese destino final depende de nuestra relación con Dios aquí y ahora. Tú no puedes ignorar a Dios y pensar que estarás bien. Dios plantó el jardín en el jardín del Edén y puso allí al hombre y la mujer para que lo cultivara y lo cuidara. Ese jardín era el lugar de encuentro de Dios con el hombre. Era como una especie de templo en el cual Dios y el hombre habitaban en comunión. Y Dios allí le puso una ley, una sola ley le puso al ser humano en el versículo 16. En el versículo 16 del capítulo 2 dice así: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente, ¿qué? Morirás. Pero ¿por qué Dios tenía que poner allí un árbol? Preguntan algunas personas. ¿Por qué tenía que poner ese árbol ahí? Mejor no le pongan ningún árbol. Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta? Lo hizo para probar la fidelidad de ellos. Dios hizo al hombre sin pecado y lo hizo pleno, pero en un estado probatorio. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano tenía que probar que iba a serle fiel a Dios voluntariamente. Por eso Dios le puso una sola prohibición. Mientras el hombre estuviera amando y obedeciendo a Dios, estaría en comunión con Dios. Ahora, ¿cuál era el plan entonces? ¿Cuál era el plan? Buena pregunta. El plan era que desde el huerto del Edén, escúchame bien, ¿cuál era el plan de Dios? Desde el huerto del Edén, el hombre y la mujer iban a llenar el planeta Tierra de hombres y mujeres que eran representantes visibles del Dios invisible, y ese lugar de adoración que era Edén iba a llenar la tierra entera. Imagínate todo esto, ¿verdad? Donde Dios iba a ser adorado por cada ser, por cada hombre y por cada mujer que llenara la tierra. Ese era el plan. Una tierra entera llena de la gloria de Dios, con seres humanos rendidos a Dios que hacían la voluntad de Dios. Pero ahí queda la pregunta: ¿va a obedecer Dios? ¿Va a obedecer el hombre a Dios, sí o no? ¿Qué ustedes piensan? Yo no quiero darle spoiler de la próxima prédica, pero algunos de ustedes saben lo que sucedió, o quizás todos sabemos lo que pasó. El pasaje termina, este pasaje del capítulo 2, termina con el hombre y la mujer viviendo en un paraíso, en comunión con Dios y el uno con el otro. Dice el versículo 25, mira qué bonito el versículo 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué le parece ese final para el capítulo 2? Increíble. Estaban en un paraíso perfecto, con un Dios todopoderoso y perfecto, en una relación de amor y comunión y obediencia con Dios. Ahora, nosotros hemos visto que Dios, creador de todo, también nos hizo con propósito. Ahora, finalmente, y de manera más breve, yo quiero ver cómo Cristo, el Verbo de Dios, es el Dios creador. Cristo, el Verbo de Dios, es el Dios creador. Como dije al principio, las doctrinas del cristianismo no comenzaron cuando Jesús vino a caminar sobre la tierra, comenzaron al principio. Ese Dios, Yahvé, que creó los cielos y la tierra, que formó a los animales como su creación y que formó al ser humano como su creación especial, es un Dios trino. Y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad.
y estaba allí cuando Dios estaba creando todo. Dice Juan 1, del 1 al 3. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es este verbo? Él dice en el versículo 14 que el verbo es Jesús. Él, el verbo, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa palabra, verbo, que aparece ahí, es la palabra griega logos, que quiere decir palabra. El logos era la palabra de Dios mediante la cual Él creó todas las cosas. ¿Qué está diciendo eso? Que Jesús, en primer lugar, dice este pasaje, ya existía. En el principio Él estaba con Dios y era Dios. Él es divino y es eterno. Todas las cosas fueron hechas por medio de Jesús. O sea, Jesús, el verbo, participó en la creación como la palabra creadora. Piensa en esto por un momento. Piensa en esto. El mismo Jesús que caminó entre los hombres es el verbo que creó el universo. ¿Qué significa esto para tu vida ahora? ¿Cómo te invita esta verdad a rendirte completamente a Jesús? Él no solamente es el verbo creador, pero Pablo dice que Él es la imagen perfecta de Dios. En Colosenses 1, versículos 15 al 17, oye lo que Él dice. Él, el verbo, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Mientras que el ser humano es una criatura, Jesús es el creador. Mientras que el ser humano fue hecho a imagen de Dios, Jesús es la imagen misma de Dios, la representación exacta de su ser con todos sus atributos y perfecciones. Mientras que el ser humano fue llamado a ser el representante visible del Dios invisible, Jesús es el Dios invisible hecho hombre visible. Y mientras que el primer Adán recibió aliento de vida, Jesucristo, el último Adán, es el dador de la vida. ¿Ves la diferencia? Todo lo que existe, material o espiritual, visible o invisible, todo fue hecho por medio de Él y para su gloria, a fin de que Él tenga la primacía en todo, Cristo Jesús. Lo que nos lleva a pensar en la adoración. Jesucristo, como Yahvé, es digno de nuestra adoración, de nuestro amor y de nuestra obediencia. Por eso, si tú te preguntas por qué los cristianos le cantan tanto a Jesús, aquí está la respuesta. Porque Él es digno de adoración. Él es digno de gloria porque Él hizo todas las cosas para su gloria y por su voluntad existen y fueron creadas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque Él dice que Él es digno. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, el ser creador lo hace merecedor de toda la gloria. Y así como los israelitas, hermanos, adoraron dioses falsos en el desierto, el ser humano hoy día anda adorando cosas creadas en lugar del creador. Nuestros ojos se van detrás de lo que yo denomino las 5 P. Las 5 P. Nuestros ojos se van detrás del placer, del poder, de la posición, de la pleitesía y de las posesiones. Esos son muchos de nuestros ídolos. Nos encanta complacer nuestra carne. Nos gusta sentirnos que tenemos poder. Nos encanta la posición alta y que nos tumben el polvo. Y nos gusta tener posesiones.
Esa es la razón por la que tenemos que ser hechos una nueva creación. Precisamente por eso necesitamos ser hechos una nueva creación. Jesús le dijo a un maestro de la ley: te es necesario nacer de nuevo, es decir, nacer espiritualmente por la fe para poder entrar en el reino de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana, tú tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es una nueva creación. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amigo que estás aquí, si tú aún no has nacido de nuevo en Cristo y tú te ves persiguiendo estos ídolos temporales, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesucristo. Él es tu creador, pero también Él es tu salvador. Esta narración de la creación nos recuerda el final de la historia. Aunque esa primera creación en un sentido fracasó, el Señor no ha cambiado su plan y nos promete una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra extremadamente superior a lo que fue el jardín del Edén. Mira qué comparación tan bonita. En esa nueva tierra que el Señor nos promete, no habrá más noche ni más oscuridad. No habrá mar que divida a las personas. Tampoco habrá necesidad de sol y luna, porque el Señor dice que Él será su lumbrera. Allí, en lugar de un jardín, vamos a ser puestos en una ciudad. Hay un río de agua viva que sale de la presencia misma de Dios, ya no de Edén, sino de la misma presencia de Dios y que llena todo. Hay árboles de la vida, en lugar de un solo hay muchos. Dice que a ambos lados hay distintos árboles de la vida y dice que allí no habrá templo porque el Señor mismo será su templo. ¿Y sabes qué otra cosa no habrá allí? No habrá árbol del conocimiento del bien y del mal. No habrá ese. ¿Sabes por qué? Porque ya tú y yo habremos pasado la prueba por la gracia del Señor. El mismo Dios que hizo el universo con su palabra es el mismo que promete que restaurará todas las cosas y eliminará el mal para siempre. Y si algún día tú te has preguntado por qué el cristianismo es necesario para ser salvo, recuerda que así como Dios creó el universo con propósito y orden, también te creó a ti con propósito. Tú no estás aquí por accidente, tú no existes por accidente. Tú eres llamado a reflejar la gloria de Dios y a vivir para Él. Y si aún no has puesto tu fe en Cristo, hoy es el día de hacerlo. No te quedes fuera de este grandioso plan. No te quedes al margen de esta gran historia. Y hermano, hermana, en medio del caos que tú puedas estar viviendo en tu vida, tú puedes confiar en un Dios soberano. Un Dios que tiene poder para traer orden a tu vida, como lo hizo también en la creación. ¿Qué hacemos entonces? Enfócate en adorar a tu Señor. Enfócate en adorarle. Enfócate en obedecerle. En vivir para su gloria. Renuncia a tus ídolos cada día. Recuerda que eres la representación visible de Él. Y ahora que hemos visto quién es nuestro Dios y quién es nuestro Redentor, estamos finalmente llamados a llevar su imagen al mundo. Al salir de aquí hoy, recuerda que tú estás llamado a hacer discípulos y a llenar la tierra de servidores de Cristo. No solo físicamente, sino espiritualmente. A llenar la tierra con la gloria de Dios por medio del Evangelio. Y vive gozoso por la esperanza de esa ciudad celestial que Jesús preparó para ti.